En Naciones Unidas, la primera vez que se veían las caras tras la pandemia, Putin ha convocado a la guerra y ha hecho irresponsables amenazas nucleares. ¿Qué? Quizá queriendo emular a lo que hicieron los estadounidenses en Hiroshima y en Nagasaki. Joe Biden cada vez tiene un aspecto más de despistado. Quizá pensaba que estaba ¿dónde? En la fiesta del colegio de su nieta. El presidente de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido del invierno del descontento, que se aproxima con el conflicto de Ucrania, la subida de los precios de los alimentos, de la energía, el calentamiento global y, sobre todo, merced a las profundas divisiones y desigualdades que están recorriendo el mundo. Yo lo había advertido años antes, nuestra familia humana está estresada y el tejido social se está rasgando. La gente está sufriendo, enferma y asustada. Los países del sur, como Colombia o Bolivia, han estado a la altura y han llamado a la cordura. Malos tiempos para la lírica. Casi todas las sanciones que se ponen a los países por parte de la comunidad internacional no hacen daño a los gobernantes. Quienes las pagan muy caras son los pueblos. Los guerreristas de Europa han hecho imposible con sus decisiones que los ciudadanos rusos puedan entrar en la Unión Europea después de la movilización a la que ha llamado Putin. La gente que no quiera movilizarse para ir a matar ucranianos o a que no les maten, no van a recibir ayuda alguna de Europa, que supuestamente era la cuna de los derechos humanos. Todo lo contrario. Putin va a convocar a esta gente y nosotros les vamos a ayudar a engrosar al ejército ruso. Muy inteligente Borrell, muy inteligente von der Leyen. Parece que vivimos tiempos donde está costando pensar con claridad. Y por eso, los que no piensan mucho tienen su momento de gloria. ¿Que por qué asciende la extrema derecha? En el cierre de campaña de Giorgia Meloni, la líder neofascista italiana, a la que tantos en todo el mundo han querido blanquear diciendo que ya no es una radical, y a la que Mario Draghi, el hombre de orden, va a perdonar sus ofensas a los derechos humanos, eso sí, si no falta a los derechos del capital. Pues Meloni se ha soltado la melena y ha dicho lo que realmente piensa. Pues claro, ha dicho: toda esa gente que durante tantos años ha bajado la cabeza, después de nuestra victoria podréis levantarla y podréis decir lo que siempre habéis pensado y en lo que siempre habéis creído, la piel de cordero con la que tapan la camisa negra y que se les cae en cuanto se descuidan. Para el poder la extrema derecha es una opción y por tanto también para sus medios de comunicación. Basta que piensen que la alternativa les va a costar más dinero. La gente decente de Italia, ¿qué? ¿Va a tener que pasarse otra vez a la resistencia? En España, la derecha que gobierna en Andalucía le ha regalado el dinero de 8,5 millones de andaluces a 18.000 personas. Ya no van a pagar el impuesto de patrimonio, que era un impuesto que los liberales inventaron hace un par de siglos. ¿Para qué? Pues para defender el mérito, cansados de las herencias del mundo feudal y aristocrático, y que esos regalos que pasaban de padres a hijos se terminaran. A ese reino feudal de la herencia lo ha llamado Díaz Ayuso en Madrid el paraíso. ¡Ay, que vuelva Luis XIV! ¡Regresa Fernando VII! Pero la derecha actual es neoliberal y le va bien porque ha convencido a los pobres para que disfruten viendo lo bien que viven los ricos, aunque ellos no tengan sanidad, transporte o educación de calidad públicos. En las Cortes de Castilla y León, después de una discusión entre García Gallardo, vicepresidente de las Cortes de Vox, y el diputado de Unidas Podemos, Pablo Fernández, donde el primero insultó al diputado de Podemos, el vicepresidente de la Cámara del Partido Popular, que gobierna junto con Vox, decide suspender la sesión y dice que se jodan, a tomar por culo. El día anterior, el vicepresidente García Gallardo, de Vox, ya había insultado al portavoz de Ciudadanos llamándole imbécil. Antes de cerrarse la sesión, de una manera absolutamente ajena al funcionamiento democrático, alguien de la derecha dejó escucharse un gilipollas. No al vicepresidente que corta la Cámara, sino a la gente de la oposición. En los años 30, poco antes de que Mussolini echara del Parlamento a todos los que no fueran fascistas, empezaron a producirse este tipo de comportamientos. No respetar a un diputado es no respetar a sus votantes, y no respetar a los votantes es no respetar a la democracia. En Italia asesinaron al socialista Matteotti, encarcelaron a Gramsci, terminaron por anular la democracia. Por supuesto con la autorización del rey, Víctor Manuel III. Por eso Italia es hoy una república. Y a pesar de todo esto, España hoy sigue siendo una monarquía. Por todo esto, ayer y hoy, todos los que gritan en las radios y las tertulias, humillando a sus adversarios hasta animalizarlos, tienen una responsabilidad parecida a los que aprietan los gatillos, los que construyen las cámaras de gas o los que dirigen los pelotones de fusilamiento. Cuando la ricachona Begoña Villacís se fotografía delante de chabolas demolidas, está invitando a los nuevos fascistas a que vuelvan a creerse con derecho a las cadenas y a la gasolina. ¿Por qué tanta imprudencia? Frente a esto, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ha defendido en Naciones Unidas que debe acabarse la irracionalidad del poder. Tiempo, ha dicho, de que se enciendan las luces del siglo. La enfermedad de la soledad no se cumple, ha dicho, con el glifosato sobre las selvas.
La culpable es la sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad que permite que los bolsillos del poder se llenen de dinero. La guerra que preocupa a Europa es Ucrania, pero hay otra guerra que es contra el planeta. Siempre, ha cerrado Petro, esa guerra va a existir en tanto en cuanto no haya justicia social. Inhumanidad a la que hoy está sirviendo la guerra, la derecha, la extrema derecha, los medios de comunicación y, cuidado, también la gente común y corriente que ha decidido dejar de pensar o que cree, como hace 500 años, que la sumisión, un golpe de suerte, un rubio ángel alado o un príncipe azul vendrá a rescatarlos. El golpe de suerte y los príncipes azules han dejado su realidad en el pasado. Mirad a Carlos III, príncipe azul. El golpe de suerte es hoy sentirse parte de un tiempo revolucionario, un tiempo entonces donde se haga posible lo imposible. Cuando Pablo Casado dijo que los negocios del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid olían mal, duró vivo 2 semanas. Todos los medios de Madrid, untados por la presidenta, empezaron a disparar tras una ligerísima duda inicial porque, claro, era el secretario general del Partido Popular. Pero hasta le montaron una manifestación delante de la sede del partido en la calle Génova. La derecha de la calle es un monstruo. Parecía por fin el tiempo de Núñez Feijóo. Muchas gracias. A la orden. Quiero construir la mayoría que España está esperando para darle la estabilidad y gestión que necesita. Esta es la bonita frase que encabeza el Twitter de Alberto Núñez Feijóo. Recuerda la épica de aquellos invictos caudillos elegidos, claro, por la providencia divina para guiar a toda una nación. Cuidado, no es Feijóo el que quiere llegar a la Moncloa, es España la que está esperando una mayoría liderada por Feijóo que la libere del yugo socialcomunista. Enhorabuena, presidente. El camino recorrido por la nueva esperanza blanca del IBEX 35 arranca en el chalet de Fraga, en Perves, atraviesa Lalín, el pueblo del que fuera alcalde el omnipotente y omnicorrupto José Cuiña, se interna en los dominios del cacique José Luis Baltar y desemboca, claro, en el yate de su amigo o de lo que fuera, el narcotraficante Marcial Dorado. Habrá algún mal pensado que haya visto la serie Fariña y piense cosas raras sobre financiaciones fuera de la ley. ¡Qué mal pensados! El que Alberto Núñez Feijóo sea hoy senador por Galicia se debe única y exclusivamente al 99,63% de los votos que recibió en las primarias del Partido Popular. Y Fraga, que sí sabemos que hizo campaña con el dinero del narco, es un hombre de Estado, es padre de la Constitución. Feijóo, un valiente que esperó a estar solo ante el peligro, vamos, a que nadie le hiciera sombra. ¿Que solo se presentaba a él? Pues qué más da. Lo importante es que en España vuelva a amanecer. ¿Que es posible bajar impuestos? Gobierna, sabe gestionar y no miente, proclama Isabel Díaz Ayuso. Y basta que Ayuso diga eso de él para que pensemos que gobierna mal, que no sabe gestionar y que no suele decir la verdad. Defiende una política seria alejada de la efebocracia que hemos sufrido estos últimos años, opina la reconocida politóloga Susana Griso en El Hormiguero de Antena 3. Lo dirá por ella, que está clavada en Antena 3 desde la primera comunión. La sintonía con la COE es total, especialmente en materia fiscal, asegura Antonio Garamendi, el líder de los empresarios. ¡Ay, España, país de incensarios! ¿Cómo no va a ir disparado en las encuestas? Todo es alegría y diversión en la derecha española desde que Alberto Núñez Feijóo es su nuevo Mesías. ¿Quién se acuerda ya de Pablo Casado? ¡Escuchad! Él viene hacia nosotros, la semilla, el grano, Al igual que al otro mal gallego de cuyo nombre infausto no quiero ni acordarme, la democracia a esta gente le da mucho miedo. Al primero le apodaron los otros generales Miss Canarias por sus dudas iniciales ante el golpe de Estado del 18 de julio del 36. Luego se vengó matando a diestro y a siniestro, claro, sobre todo a siniestro. A Feijóo algunos le llamaron Miss Galicia por su espantada en 2018. Dudó hasta el último momento, llegó a tener preparados hasta 2 discursos, e incluso había vales por si se lanzaba al ruedo, pero al final decidió que aquel Partido Popular estaba lleno de trampas, de minas, y decidió quedarse en Santiago. Eso sí, por el bien de Galicia. ¡Faltaría más! Quienes le conocen dicen que tiene por dentro una persona muy pero que muy retorcida. Para mí, ser presidente de Galicia, como le dijimos y como le dije
a los gallegos cuando les pedí su confianza es la mayor de mis ambiciones políticas. 4 años después, el panorama es bien distinto. Ese PP ya no existe. Cautivo y desarmado, el ejército de Casado no representa ya ningún peligro. Desde Carlos Herrera hasta El País, todos son piropos, todos son parabienes. No es el nodo, pero se le parece mucho. Todos sus errores se silencian. Sus fracasos económicos en Galicia ni existen. Su imagen, en cambio, impoluta, recién planchada como sus trajes. Serio, solvente, eficiente, creíble y sobre todo moderado. Ni fascista ni antifascista, ni machista ni feminista. Moderado. Una versión recauchutada de aquel Alberto Ruiz Gallardón, pero eso sí, con el entrecejo más depiladito, que los tiempos mandan y la moda ha cambiado. Debemos de pactar con los ayuntamientos un ahorro en alumbrado eléctrico nocturno para prepararnos ante eventualidades, cortes o disminuciones de energía. Lo que nadie le puede negar a Feijóo es su habilidad a la hora de decir una cosa y la contraria. El moderado Feijóo es la contradicción hecha político. Si tan imprescindible es un plan de ahorro, ¿por qué esa defensa a ultranza de Ayuso y su Madrid no se apaga? Madrid ha pasado a tercera fuerza política y el Partido Popular en Madrid hoy, si este domingo hubiese elecciones, tendría mayoría absoluta. Creo que el presidente Sánchez se equivoca profundamente en su animadversión hacia el gobierno autonómico de Madrid. Feijóo siguiendo en el juego trumpista a la presidenta de Madrid, pero no habíamos quedado en que era de extremo centro. 6 meses liderando al PP y todavía no sabemos si sube o si baja. Si está a favor de abaratar la factura eléctrica, ¿a qué viene tanta crítica a la excepción ibérica? ¿Por qué defiende el límite al precio del gas en toda Europa, pero en España no, en España lo rechaza? ¿Le molesta a Feijóo que los españoles paguen menos que el resto de los europeos en la factura de la luz? Curioso patriotismo el de este señor. Y el Partido Popular se compromete a presentar una propuesta para la reforma y actualización del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es otro de los caballos de batalla donde el moderado Feijóo ha quedado también en evidencia. Feijóo a Sánchez. Habrá negociación por el Poder Judicial si Moncloa anula la ley pactada con Esquerra Republicana de Cataluña. Feijóo prepara un plan global sobre justicia para intentar el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial en julio. Feijóo presentará al Gobierno una propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras las elecciones andaluzas. Ya. Titulares todos destinados a crear en el electorado una imagen de hombre dialogante. ¡Qué gran hombre de Estado es Feijóo! ¡O qué gran mentiroso! Por sus actos los conoceréis, dice la Biblia. Y los actos de Feijóo le dejaron en evidencia una vez más, a los pocos días. Cuando llegó el momento de la verdad, puso la excusa de que había un pacto secreto entre Casado, que era su antecesor, y el presidente Sánchez. Ah, sí, pero de espaldas al PP. ¿De espaldas al PP? No, eso lo argumentó para evitar cumplir lo prometido. ¿Y por qué este nuevo cambio de rumbo? Pues para intentar repetir la jugada de Rajoy en 2013. A ver si tienen una mayoría para aprobar en solitario una reforma exprés del Poder Judicial a la medida de sus casos de corrupción. ¿Es insolvencia o es mala fe? ¿Insolvencia o mala fe? Preguntó varias veces el presidente del Gobierno en el Senado a Feijóo. Pues de todo hay en la vida del señor. En Alberto Núñez Feijóo, insolvencia y mala fe van de la mano. Su trabajadísima imagen de buen gestor no se corresponde con la herencia económica que ha dejado en Galicia. El Producto Interior Bruto, que en 2008 había crecido el 1,1%, cayó el 4,1% en su primer año al frente del asunto. Y cuidado, que estamos hablando de 2009, cuando la crisis financiera todavía no había impactado de lleno en la economía española. Cuando el actual presidente del PP llegó a la presidencia, el nivel autonómico de Galicia se situaba en el 89% de la Unión Europea. Según Eurostat, la renta media gallega es ahora el 78% de la europea. Has empobrecido a los gallegos, Feijóo. El año 2008 Galicia tenía una tasa de desempleo del 9,6%, 1.200.000 personas ocupadas. 13 años después, cuando él lo ha dejado, el último dato disponible, el de la EPA de 2021, muestra que hay 1.091.000 personas ocupadas en la comunidad. El paro llega ya al 11%, más de 100.000 empleos menos, 33.000 de ellos industriales. ¿Y qué decir de los sueldos? De media, un trabajador gallego cobra 2.219 euros anuales menos que la media en España. 24.396 euros en España en 2019 frente a los 22.177 de Galicia. Feijóo, le estás mangando a los gallegos 2.000 euros de media al año. Feijóo
que va criticando el despilfarro del gobierno socialcomunista, llegó a la Xunta con un endeudamiento del 6,8% del PIB y dejó su cargo con un nivel del 18,5% según el Banco de España. De una deuda de 3.954 millones de euros a 11.715 millones de euros. Estas son las verdaderas cifras del espartano que ha llegado a Madrid presumiendo de una Galicia libre de cargas. Datos del IPC de marzo, cuando Alberto Núñez Feijóo dejó la Xunta. El pasado mes de abril, 10,5% en Galicia, 9,8% en España. Dime de qué presume Feijóo y te demostraré con datos de qué carece. Los que más tienen es porque han trabajado más, dice. Unos datos económicos que han provocado que la tasa de riesgo de pobreza en Galicia haya escalado hasta el 25,7%. Actualmente, 600.000 gallegos y gallegas sobreviven por debajo del umbral de la pobreza, mientras su antiguo presidente va diciendo por ahí, los que más tienen es porque han trabajado más. En este repaso a los 13 años de gobierno de Feijóo no podemos olvidar la sanidad pública, otro éxito que deja 40.000 pacientes esperando una intervención quirúrgica y más de 85.000 una prueba diagnóstica. Eso sí, hospitales público-privados que no falten. Por ejemplo, el Álvaro Cunqueiro de Vigo, que Feijóo inauguró en 2015. La Xunta se comprometió a pagar 72 millones de euros anuales durante 2 décadas a la concesionaria privada del hospital, con lo que el desembolso total superará los 1.400 millones de euros. Un negocio redondo ¿para quién? Pues para los amiguetes de turno. En educación la herencia es aún peor. El líder que reclamó la semana pasada al gobierno que implante ayudas inmediatas de 200 euros para material escolar fue el que acabó con la gratuidad universal de los libros de texto nada más llegar a la presidencia de la Xunta. Si a esto le añadimos los cierres de aulas, más del 10% desde el 2009, y los recortes de profesorado, 868 menos este nuevo curso, pues todo esto junto da una imagen aproximada del peligro que representa el moderado Feijóo. En 2009 había 1.220 centros públicos. Feijóo cerró 138, 1 de cada 10, por supuesto públicos. ¿Insolvencia o mala fe? Pues yo creo que ambas cosas. Este es el verdadero retrato del ídolo de la banca y de las energéticas. El centrista, que decía no querer nada con la extrema derecha, pero que acabó bendiciendo el acuerdo de Fernández Mañueco con Vox en Castilla y León, donde ya gobierna la extrema derecha. El ejemplo de moderación que compara la interrupción voluntaria del embarazo con consumir alcohol y que ha eliminado de su discurso el término violencia machista sustituyéndolo por violencia intrafamiliar. Es tan moderado que compara al presidente del gobierno con un dictador, todo muy sensato. Si un padre mata a un hijo o una madre mata a su hija, eso no es una violencia machista, es una violencia intrafamiliar. ¿Pero para quién trabaja Núñez Feijóo? Pues os lo podéis imaginar, solo hace falta repasar sus decisiones al frente de Galicia para darnos cuenta. Sustituyó el denominado concurso eólico por un nuevo proceso de reparto de parques a medida de los suyos, que años después tumbaría el Tribunal Supremo. El llamado caso Campeón sacó a la luz cómo se repartían las ayudas públicas en Galicia durante su mandato. Cerraron Caixa Galicia y Caixa Nova y nació Nova Galicia, banco, claro, un desastre cuyo rescate terminaría costando a las arcas del Estado más de 9.000 millones de euros. Pemex, mejor ni recordarlo. De aquellos millones de euros que iba a generar el petróleo mexicano, solo quedan investigaciones judiciales y problemas con el gobierno de López Obrador, porque Feijóo dio cobertura a gente que demostró después ser, sinvergüenzas. Los incendios forestales, para rematar, han puesto en evidencia de manera dramática el abandono progresivo del medio rural y la mala planificación territorial en Galicia. Y el resultado de estos 13 años de magnífica gestión, pues 70.000 gallegos y gallegas menos que en 2009. 200.000 jóvenes menores de 29 años han tenido que hacer las maletas, mientras que la Xunta dejaba de gastar 300 millones para fijar población. Nadie que lo conoce puede pensar que un personaje así va a mejorar la vida de los millones de trabajadores y trabajadoras españolas. Sin embargo, ¿quién le va a decir lo contrario a esta nueva versión del botafumeiro que son la mayoría de los medios de comunicación españoles? Los medios que te dicen que quieras con toda tu alma a la reina de Inglaterra y dejes un rinconcito en tu corazón para Núñez Feijóo. ¡Qué nostalgia! ¡Qué tiempos aquellos donde los pobres eran felices viendo cómo vivían los ricos! ¡Qué alegría al ver sus mansiones, sus cuartos de baño, a las domésticas con sus cofias y sus delantales impolutos! Al pueblo nos dejan estar cerca de los reyes solo cuando se mueren, pero algo es algo. Menos mal que tenemos al Partido Popular en España que nos ayuda a ser felices ayudando a los ricos. ¡Pasen y vean! ¡Hoy los ricos no pagan!
rebajas fiscales en las autonomías gobernadas por el Partido Popular, liquidación total de impuestos. Ya es otoño en los servicios públicos de las autonomías gobernadas por la derecha. El PP, gobernado por Feijóo y Ayuso, está que lo tira. 10.000 millones perdonados a las rentas más altas, un modelo low cost que más pronto que tarde pues tendrá consecuencias. ¿Dónde? Pues en los servicios públicos. ¿De quién? Pues de todas esas comunidades autónomas. Bueno, ya. Con una mano le quita impuestos a los ricos y con otra le pide dinero al Estado central. Es su dinero, no es el dinero del gobierno. Para el nuevo Partido Popular del moderado Feijóo, los impuestos siguen siendo una cosa de rojos. ¿Qué es eso de que un marqués no pueda transmitir a sus descendientes unas miles de hectáreas o unas decenas de inmuebles sin pasar antes por Hacienda? Cuidado, porque otros por menos montaron un alzamiento nacional. ¿Pero por qué vamos a pagar ahora si el país ha marchado perfectamente sin nuestro óvulo? De acuerdo. Usted y otro como ustedes no han pagado, pero la pobre gente sí. Claro, de liberalismo ni hablamos, porque los liberales decían que cada cual tenía que disfrutar del patrimonio que se ganara y que eso de las herencias era de la aristocracia y que ellos eran del mérito. ¿Y por qué el hijo de nadie tenía que disfrutar de mayores ventajas que cualquier otro solo por nacimiento? Pero hoy, el PP llevaría delante de algún juez amigo hasta Stuart Mill, o Adam Smith, y los acusaría de bolivarianos. Y es que España se encamina al despropósito bolivariano. Hace unos días, la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, puso un tuit. Andaluces, bienvenidos al paraíso. Sí, al paraíso fiscal de 17.000 señoritos que se beneficiarán a costa de más de 8 millones de currantes que cuando vayan a un servicio de urgencias se lo encontrarán cerrado. ¿Por qué? Pues por los recortes. Pero bueno, ¿quién necesita ir a un hospital público a operarte de apendicitis cuando puedes quedarte en casa viendo una corrida de toros en Canal Sur o en Telemadrid? Por cierto, hay ya 10.000 funcionarios que han dejado el seguro privado de Muface y se han pasado a la Seguridad Social. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes problemas serios lo que funciona es lo público. Y si voy a misa, o voy a los toros, o no voy a ningún lado, o me voy a la última discoteca, lo hago porque me da la gana. La política del Partido Popular es volver a los tiempos del panem et circenses. Mientras ellos, ¿qué hacen? Pues esquilman las arcas públicas y los ricos se llevan los dineros a Suiza, a las Islas Caimán o a Panamá. Que se lo pregunten a estos españolísimos, no sé, al ministro Soria o a Bertín Osborne, o, no sé, o a esos youtubers que viven en Andorra, o a Begoña Villacís, que no le basta con tener en el patrimonio familiar miles de viviendas, sino que disfruta tumbando las de las demás, aunque sean una mierda. Porque si hay algo que siempre han tenido los ricos es desprecio y asco hacia los pobres. Es un clásico desde el mundo griego. Entonces, ¿por qué se dedican tanto a crear pobres? ¡Ay, España! A los ricos siempre les ha sobrado la mitad de nuestro país. Españoles, solo ellos. Con condiciones que ponen ellos. Una de esas condiciones, no pagan impuestos, que apoquinen los pobres. ¡Y qué maravilla! Cuando además de pobres están tan abducidos, tan disociados, que votan por los ricos. ¡Ay! Hasta la semana que viene, desobedientes.